Capítulo 1. El rostro escondido del narcisista. Antes de cualquier confrontación o revelación, es fundamental entender quién es realmente el narcisista. No se trata solo de alguien vanidoso o egocéntrico. El narcisismo patológico es una estructura psíquica compleja, profundamente enraizada en una herida narcisista primitiva. Freud observó que el narcisismo surge como una defensa contra la sensación de desamparo inicial. El narcisista ha construido una máscara brillante de superioridad para proteger su frágil autoestima, que quedó fijada en una etapa del desarrollo donde el amor propio dependía completamente de la mirada del otro. Desde muy temprano, muchas veces en la infancia, el narcisista experimentó una ruptura en el vínculo afectivo primario. Tal vez fue una madre ausente emocionalmente, un padre exigente, o una dinámica familiar donde el amor se ofrecía de forma condicional. En ese entorno, el niño aprendió a construir un falso yo, una versión idealizada de sí mismo que podía recibir aprobación. Esa imagen perfecta se convierte, con el tiempo, en una prisión. El narcisista ya no puede mostrarse vulnerable, real, imperfecto. En el ámbito cotidiano, este perfil puede encarnar a un jefe carismático, un amigo encantador o una pareja aparentemente segura de sí misma. Hablan con convicción, se presentan como especiales, incluso magnánimos. Pero por detrás de esa fachada existe una constante necesidad de admiración, una dependencia emocional encubierta y una incapacidad profunda para tolerar la crítica o el rechazo. Necesitan sentirse únicos, indispensables, amados incondicionalmente, pero no pueden sostener relaciones genuinas que impliquen reciprocidad y entrega emocional. Cuando una persona se vincula con un narcisista, muchas veces cae en la trampa de la idealización. El narcisista seduce, fascina, crea una ilusión de conexión intensa, dice lo que se quiere oír, se muestra atento, protector. Pero con el tiempo, esa dinámica cambia. La persona empieza a notar el control, la manipulación emocional, la frialdad disfrazada de racionalidad, la imposibilidad de dialogar sobre emociones reales. Desenmascarar a un narcisista implica romper esa ilusión. Es mirar más allá del encanto superficial y ver la angustia que intenta ocultar. Es comprender que su arrogancia no es fortaleza, sino un mecanismo de defensa frágil y desesperado. Y cuando se expone públicamente esa máscara, lo que emerge no es solo la furia, sino también el pánico de ser visto tal como es, de perder el control sobre la narrativa que construyó para proteger su yo herido. El proceso de exposición es brutal para el narcisista, no solo porque se siente humillado, sino porque se ve confrontado con la mirada del otro que ya no lo admira, que ya no compra su fachada. Y eso toca directamente su herida primitiva. Él siente sentir miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a desaparecer si no hay un reflejo que lo valide. Por eso, antes de confrontar, es crucial comprender. No se trata solo de una persona orgullosa, se trata de alguien cuya psique está organizada alrededor de evitar el dolor profundo de su propia historia emocional no resuelta. Capítulo 2. El juego de la seducción narcisista. Uno de los aspectos más desconcertantes del vínculo con un narcisista es la forma en que éste seduce y captura emocionalmente a sus víctimas. No se trata de una seducción común, es un proceso meticuloso, inconsciente muchas veces, pero devastadoramente eficaz. El narcisista escanea emocionalmente a su objetivo, identifica sus necesidades afectivas no satisfechas y se presenta como la respuesta perfecta a esas carencias. La relación comienza con una intensidad inusual. El narcisista muestra atención, admiración, gestos románticos o solidarios. Parece haber encontrado en ti a alguien único, alguien que comprende su mundo y que es igualmente comprendido. Es un espejismo emocional donde ambos se sienten elevados. Sin embargo, este proceso no es auténtico. Es una estrategia inconsciente de control. Freud describió el proceso de investidura libidinal como una proyección del deseo en el otro. En el caso del narcisista,
Él proyecta una imagen idealizada tanto de sí mismo como del otro, creando una burbuja de perfección compartida. Pero esta burbuja está destinada a estallar, porque no se basa en la verdad emocional, sino en una fantasía narcisista. La persona que cae en esta red comienza a sentir una dependencia emocional creciente. No entiende por qué esa conexión tan fuerte empieza a volverse confusa. ¿Por qué el mismo ser que antes admiraba ahora muestra desprecio, frialdad, indiferencia o exigencias absurdas? Esto no es accidental. El narcisista alterna entre la idealización y la devaluación como forma de mantener el control. Es aquí donde comienza el ciclo de abuso narcisista. La víctima se esfuerza por recuperar el vínculo inicial, por volver a ser especial, pero cada intento termina en frustración. Se instala una dinámica de ansiedad, confusión y desgaste psicológico. La persona ya no sabe si está amada o manipulada, si es valiosa o insignificante. Este vaivén emocional no es casual, es parte de la estructura relacional narcisista, donde el otro deja de ser un sujeto para convertirse en un espejo. Comprender este juego de seducción es el primer paso para romper el hechizo. Es ver que el amor ofrecido no era amor genuino, sino una transacción emocional destinada a alimentar la imagen del narcisista. Y una vez que esta verdad empieza a emerger, también emerge la fuerza necesaria para iniciar el proceso de desenmascaramiento. Capítulo 3. La devaluación silenciosa. Después de la fase inicial de seducción e idealización, llega la etapa más devastadora para quien se vincula con un narcisista: la devaluación. Este proceso no siempre es explosivo. Muchas veces es silencioso, sutil, insidioso. Comienza con pequeños gestos, una crítica disimulada, una comparación hiriente, una indiferencia que antes no existía. El narcisista empieza a retirar su afecto, su atención, su validación. La víctima se siente confundida, como si hubiera hecho algo mal, como si ya no fuera suficiente. Este cambio no responde a una realidad objetiva, sino a una necesidad psíquica del narcisista. Al haber idealizado excesivamente al otro, este se vuelve una amenaza para su frágil autoestima. Si el otro es tan valioso, ¿qué lugar queda para él? Entonces, debe rebajarlo, minimizarlo, controlarlo. La devaluación es una forma de restablecer el equilibrio interno del narcisista, pero a un precio altísimo para quien la sufre. Freud señalaba que, en el narcisismo, el objeto es investido solo en la medida en que refleja al yo. Cuando deja de cumplir esa función, es descartado o atacado. En esta lógica, la víctima ya no es vista como un sujeto con valor intrínseco, sino como un espejo que ya no devuelve la imagen deseada. Las consecuencias emocionales son profundas. La persona empieza a dudar de sí misma, a perder su autoestima, a desconectarse de su intuición. Vive en un estado constante de ansiedad, esperando recuperar esa conexión inicial, sin entender que esa fase fue una ilusión cuidadosamente construida. Intenta complacer, adaptarse, no generar conflicto. Pero nada es suficiente. La devaluación también puede tomar formas más agresivas: burlas, desprecio, silencios prolongados, retraimiento emocional. Y en algunos casos, el narcisista llega incluso a denigrar públicamente a la víctima, culpándola de todo lo que está mal en la relación. Esta exposición pública tiene un doble propósito: reafirmar su superioridad ante los demás y aislar aún más a la víctima. Reconocer esta etapa es doloroso pero necesario. Es entender que el amor no duele de esta manera, que la conexión auténtica no exige sacrificio constante ni humillación. Es el inicio de un despertar, aunque aún falte el coraje de confrontar o salir. Cuando la máscara del narcisista comienza a agrietarse, cuando la víctima empieza a ver la verdad detrás de la fachada, se produce un fenómeno conocido en psicoanálisis y psicología clínica como el estallido narcisista. Es una reacción explosiva, visceral, en la que el narcisista responde con una furia desproporcionada ante lo que percibe como una amenaza a su autoimagen idealizada. No es solo enojo,
es un colapso interno proyectado hacia el exterior. Este estallido puede ser verbal, emocional, físico o incluso simbólico, manifestándose en actos impulsivos o destructivos. El narcisista siente que su mundo se desmorona. La mirada del otro ya no lo confirma, ya no lo sostiene. Y es ahí donde emerge la figura más temida para él, su yo real, vulnerable, insuficiente, al que ha intentado negar toda su vida. Freud entendía la furia como una expresión de la pulsión de muerte, del deseo inconsciente de aniquilación que habita en cada sujeto. En el narcisista, esta pulsión se activa cuando su yo grandioso se ve amenazado. El narcisista no tolera la crítica, la confrontación, ni la exposición. Por eso, cuando se le desenmascara, no responde con reflexión o autocrítica, sino con ataque, con negación, con revancha. Este episodio suele marcar un punto de inflexión en la relación. La víctima, al enfrentar la furia narcisista, se siente devastada. Puede ser objeto de insultos, acusaciones, difamaciones e incluso amenazas. El narcisista herido no busca reparación ni entendimiento, busca destruir a quien le ha revelado su verdad. En su lógica psíquica, solo puede sobrevivir si el otro desaparece como testigo de su vulnerabilidad. Además, el estallido puede ir acompañado de una teatralización del dolor, llanto desbordado, súplicas, promesas vacías. Este es otro intento de retomar el control, de recuperar la posición de víctima para manipular emocionalmente. El narcisista no soporta perder, y mucho menos ser visto como débil. En algunos casos, tras el estallido, el narcisista desaparece abruptamente. Esto también es una forma de castigo. El silencio como venganza, la ausencia como modo de hacer sentir a la víctima que fue reemplazable, prescindible. Y así, se perpetúa el ciclo del abuso emocional. Comprender el estallido narcisista es clave para no personalizarlo. No es una respuesta al otro, sino al terror interno de verse. Es una proyección del caos interno que el narcisista ya no puede contener. Y aunque duele, también revela. Muestra que la máscara ha caído, que la verdad ha sido dicha, que el poder de la ilusión se ha roto. Capítulo 4. El estallido narcisista. Cuando la máscara del narcisista comienza a agrietarse, cuando la víctima empieza a ver la verdad detrás de la fachada, se produce un fenómeno conocido en psicoanálisis y psicología clínica como el estallido narcisista. Es una reacción explosiva, visceral, en la que el narcisista responde con una furia desproporcionada ante lo que percibe como una amenaza a su autoimagen idealizada. No es solo enojo, es un colapso interno proyectado hacia el exterior. Este estallido puede ser verbal, emocional, físico o incluso simbólico, manifestándose en actos impulsivos o destructivos. El narcisista siente que su mundo se desmorona. La mirada del otro ya no lo confirma, ya no lo sostiene. Y es ahí donde emerge la figura más temida para él, su yo real, vulnerable, insuficiente, al que ha intentado negar toda su vida. Freud entendía la furia como una expresión de la pulsión de muerte, del deseo inconsciente de aniquilación que habita en cada sujeto. En el narcisista, esta pulsión se activa cuando su yo grandioso se ve amenazado. El narcisista no tolera la crítica, la confrontación ni la exposición. Por eso, cuando se le desenmascara, no responde con reflexión o autocrítica, sino con ataque, con negación, con revancha. Este episodio suele marcar un punto de inflexión en la relación. La víctima, al enfrentar la furia narcisista, se siente devastada. Puede ser objeto de insultos, acusaciones, difamaciones e incluso amenazas. El narcisista, herido, no busca reparación ni entendimiento, busca destruir a quien le ha revelado su verdad. En su lógica psíquica, solo puede sobrevivir si el otro desaparece como testigo de su vulnerabilidad. Además, el estallido puede ir acompañado de una teatralización del dolor,
llanto desbordado, súplicas, promesas vacías. Este es otro intento de retomar el control, de recuperar la posición de víctima para manipular emocionalmente. El narcisista no soporta perder, y mucho menos ser visto como débil. En algunos casos, tras el estallido, el narcisista desaparece abruptamente. Esto también es una forma de castigo. El silencio como venganza, la ausencia como modo de hacer sentir a la víctima que fue reemplazable, prescindible. Y así se perpetúa el ciclo del abuso emocional. Comprender el estallido narcisista es clave para no personalizarlo. No es una respuesta al otro, sino al terror interno de verse. Es una proyección del caos interno que el narcisista ya no puede contener. Y aunque duele, también revela. Muestra que la máscara ha caído, que la verdad ha sido dicha, que el poder de la ilusión se ha roto. Capítulo 5. La humillación pública. El golpe a la imagen idealizada. Cuando el narcisista es confrontado, en público, cuando su máscara cae ante testigos, se produce una herida casi insoportable para su psique. A diferencia del estallido narcisista en un entorno privado, la humillación pública activa los núcleos más primitivos del trauma narcisista. Es como si toda su estructura defensiva se resquebrajara ante una audiencia que ahora ve su debilidad, su falsedad, su humanidad negada. Desde el punto de vista freudiano, el narcisista se aferra a una imagen idealizada de sí mismo como una forma de protegerse del retorno de lo reprimido, el sentimiento de insignificancia, de desamor, de carencia, originaria. Cuando esta imagen es desmentida en público, no solo se siente expuesto, sino aniquilado. Ya no es el sujeto que controla el relato, sino el objeto de una mirada que juzga, cuestiona y no perdona. La humillación pública suele venir acompañada de una reacción intensa, negación, agresión, teatralización, victimismo. El narcisista puede recurrir a ataques verbales, intentos desesperados de invalidar al otro, e incluso crear una narrativa donde él mismo aparece como la víctima de una injusticia. Este intento de revertir la situación es una forma de evitar el colapso interno que implica aceptar la realidad. Sin embargo, lo que más duele al narcisista no es tanto el contenido de la exposición, sino el hecho de no poder controlar cómo es percibido. Para él, la mirada del otro es fuente de existencia. Si esa mirada ya no lo idealiza, siente que deja de existir. El narcisista no soporta la mirada desaprobadora porque lo devuelve a un tiempo psíquico donde el amor era condicionado y el yo era fragmentado. Muchas veces, después de una humillación pública, el narcisista activa su red de aliados, personas que aún creen en su fachada, que pueden ser manipuladas para desacreditar al otro y restaurar su imagen. Esto no es solo una estrategia externa, sino una defensa psíquica ante el colapso. Necesita reafirmar su fantasía de omnipotencia. Para la víctima, presenciar esta reacción puede ser desconcertante. La persona se pregunta si fue demasiado dura, si se equivocó, si debería haber mantenido el silencio. Pero es importante recordar, la verdad no es crueldad. Desenmascarar al narcisista, aunque doloroso, es un acto de supervivencia emocional. Es romper con el ciclo de manipulación y validar la propia experiencia. La humillación pública revela la estructura más frágil del narcisista, su dependencia total de la admiración externa. Sin ese reflejo, no sabe quién es. Y es justamente en ese vacío, en esa caída, donde se encuentra el límite de su poder. Capítulo 6. El contraataque. Narcisista. Después de haber sido expuesto y humillado, el narcisista raramente se repliega. Por el contrario, inicia una fase de contraataque que puede adoptar diversas formas, todas con un mismo fin: restaurar el control y aniquilar simbólicamente a quien lo ha desenmascarado. Este contraataque no siempre es inmediato, y muchas veces se planifica con frialdad y estrategia, como si se tratara de una venganza personal. En el fondo, es una defensa desesperada del yo herido.
El narcisista puede utilizar la calumnia, el aislamiento social, la manipulación de terceros o incluso la reescritura de los hechos para desacreditar a la víctima. Se convierte en narrador de una nueva historia, donde él es el héroe incomprendido y el otro, el traidor, el inestable, el manipulador. Este proceso es conocido en psicología como campaña de difamación y responde a una necesidad psíquica de preservar una autoimagen que ha sido severamente dañada. Desde la teoría psicoanalítica, se trata de una regresión a mecanismos primarios de defensa, escisión, proyección, negación. El narcisista escinde su mundo en buenos y malos, proyecta su propia agresión en el otro y niega cualquier responsabilidad. Este funcionamiento psíquico es arcaico, pero eficaz en términos de preservación del narcisismo patológico. A nivel social, el contraataque puede ser devastador para la víctima. Amigos comunes se alejan, surgen rumores, se distorsiona la verdad. La víctima se siente atrapada en una narrativa ajena, impotente ante la manipulación del entorno. Este aislamiento refuerza el poder del narcisista y puede llevar a la víctima a dudar incluso de su propia percepción. Pero el contraataque no solo ocurre hacia afuera. Internamente, el narcisista puede experimentar episodios de depresión, vacío, incluso ideaciones autodestructivas. Sin embargo, rara vez se permite sentir esa caída de forma consciente. El impulso inmediato es destruir al otro antes que enfrentarse a sí mismo. Comprender este proceso es fundamental para no caer en la trampa de la culpa o la autocrítica. La reacción del narcisista no es una respuesta lógica ni justa, es una manifestación de su estructura psíquica herida. Y aunque su ataque sea violento, también revela su fragilidad. Quien necesita destruir para no ser destruido está, en el fondo, profundamente roto. Capítulo 7. El vacío interior, después del estallido. Una vez agotadas las estrategias de seducción, devaluación, estallido y contraataque, el narcisista enfrenta una realidad que le resulta insoportable: el vacío. Es un silencio que ya no puede llenar con aplausos, ni con narrativas de grandeza, ni con la sumisión de otros. Es el eco interno de un yo que nunca se construyó desde la autenticidad, sino desde la necesidad de esconder el dolor. Este vacío no es simplemente una ausencia emocional, es una desconexión profunda del sí mismo. Freud ya señalaba que la libido, cuando no encuentra objetos externos en los cuales investirse, se vuelve hacia el yo, generando estados melancólicos. En el narcisista, esta libido retraída no se convierte en introspección sanadora, sino en un pozo de insatisfacción constante. Durante este periodo, el narcisista puede experimentar síntomas de angustia, anedonia, insomnio y una necesidad compulsiva de restablecer una fuente externa de validación. A veces, reaparece en la vida de la víctima, otras veces busca nuevos vínculos que lo reafirmen. Pero ninguno de estos movimientos proviene del deseo genuino de transformación. Son paliativos frente al horror del vacío. Desde el punto de vista clínico, este es uno de los momentos más delicados. Es cuando el narcisista podría, en teoría, iniciar un proceso de autoconocimiento y ruptura de sus defensas. Pero para que eso ocurra, necesita reconocer su sufrimiento, aceptar su fragilidad y permitirse ser visto más allá de la imagen ideal. Algo que, en la mayoría de los casos, se encuentra más allá de su umbral de tolerancia psíquica. La mayoría recurre, una vez más, al reciclaje de sus mecanismos, idealización de nuevos objetos, reforzamiento del falso yo, búsqueda de admiración, pero cuanto más lo hace, más profundo se vuelve el abismo interior. Es una paradoja trágica. Cuanto más busca validación, más se aleja de sí mismo. Para quienes han sido víctimas, comprender este vacío no implica justificar el daño recibido, pero sí ayuda a entender que detrás de la crueldad narcisista hay un sufrimiento no dicho, una herida que nunca fue mirada,
un niño interno que jamás se sintió suficiente. Y aunque esa comprensión no repara, sí libera. Deja de ser personal para convertirse en una verdad psíquica. Capítulo 8. La víctima. Reconstruirse. Después del trauma. Tras haber atravesado el torbellino emocional de una relación con un narcisista, la víctima queda profundamente marcada, no solo por los actos visibles de manipulación y abuso, sino por el daño invisible que se imprime en su psique, la duda constante sobre su valor, su percepción y su capacidad de ser amada. La reconstrucción no es rápida ni lineal, es un proceso de volver a habitar el propio cuerpo, de confiar en la propia voz, de recuperar una identidad que fue erosionada. Muchas víctimas describen sentirse como si hubieran salido de un trance. La salida de la relación suele ir acompañada de culpa, vergüenza, confusión. Preguntas como, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Cómo permití tanto? Son comunes. Pero estas preguntas, lejos de ser signos de debilidad, son síntomas de que algo está comenzando a sanar. La conciencia. Freud hablaba del trabajo de duelo como la necesidad de retirar la libido investida en el objeto perdido y reinvestirla en uno mismo. En este contexto, la víctima necesita hacer el duelo no solo de la relación, sino del ideal que construyó sobre el narcisista. Necesita aceptar que lo que amó no fue al otro, sino a la promesa que ese otro representaba, la promesa de amor incondicional, de validación eterna, de pertenencia absoluta. El proceso terapéutico puede ser clave en esta etapa, no solo para procesar el trauma, sino para resignificar la experiencia. Las víctimas necesitan reconstruir sus límites, aprender a reconocer las señales de alerta y, sobre todo, reaprender a confiar. Este es un camino que requiere tiempo, pero que puede conducir a una vida más auténtica y libre de vínculos tóxicos. La vergüenza es uno de los obstáculos más grandes. Muchas víctimas temen hablar, se sienten juzgadas o incomprendidas, pero es en el relato compartido, en la validación del otro, donde comienza la sanación. Nombrar lo vivido es recuperar el poder. Contar la propia historia es rescatarse a sí misma del olvido emocional al que el narcisista la sometió. La reconstrucción también implica reconectar con el deseo. Volver a preguntarse, ¿qué quiero? ¿Quién soy sin el otro? ¿Qué merezco? Y en esas preguntas comienza a emerger un nuevo sujeto, más fuerte, más sabio, más conectado con su verdad interna. Sobrevivir a un vínculo narcisista no es solo un acto de resistencia, es una oportunidad de renacer, de dejar atrás las ficciones impuestas y volver a escribir la propia narrativa desde la dignidad y el amor propio. Capítulo 9. El cierre. Cuando la verdad se impone. Llega un momento en este proceso donde, después del caos, del dolor y de la confrontación, emerge algo distinto, la verdad. No una verdad absoluta, sino una comprensión íntima, silenciosa, que no necesita justificarse ni imponerse. Es el momento en que la víctima ya no busca convencer a nadie, ni siquiera al narcisista. Solo desea vivir en paz con lo que ha visto, sentido y comprendido. Este cierre no siempre es externo. Muchas veces el narcisista nunca reconoce lo ocurrido, nunca pide perdón, nunca asume sus actos. Pero eso deja de ser relevante. El poder deja de estar en manos del otro y vuelve al interior de quien sobrevivió. La verdad se impone porque ya no puede ser negada dentro del propio cuerpo, de la propia historia. Freud decía que recordar, repetir y elaborar eran las claves del trabajo psicoanalítico. En este punto la persona ha recordado lo vivido, ha repetido sus patrones y finalmente comienza a elaborar. El trauma deja de ser una herida abierta y se transforma en experiencia simbólica. Ya no duele igual, ya no define, solo informa. En algunos casos, la víctima encuentra un nuevo propósito: ayudar a otros, escribir, compartir su testimonio, transformar el dolor en conciencia colectiva. En otros, simplemente elige el silencio, la introspección
El cultivo de una vida serena. No hay un único camino de cierre, pero sí una misma dirección, la autonomía emocional. El narcisista, por su parte, puede continuar con sus ciclos, sus máscaras, sus fugas, pero algo ha cambiado para siempre. Ya no tiene poder sobre la narrativa de quien logró salir. La víctima ya no responde a sus estímulos, no busca su aprobación, no teme su juicio. Ha recuperado su libertad interna. Este cierre no es un final feliz en el sentido convencional, es un final auténtico. Doloroso, sí, pero liberador. Porque cuando la verdad se impone, aunque sea en silencio, nada vuelve a ser igual. Y es en esa transformación donde reside el verdadero poder, en haber sobrevivido, comprendido y elegido seguir, con la mirada limpia y el corazón más fuerte. Capítulo 10. Más allá del narcisismo. Una nueva relación con uno mismo. Superar una relación con un narcisista no es solo una liberación externa, es una transformación interna profunda. El verdadero triunfo no reside en haber escapado, sino en haber despertado. Y ese despertar conlleva una nueva forma de vincularse, especialmente consigo mismo. Muchas personas que han atravesado este tipo de vínculos descubren, con el tiempo, que la experiencia fue una especie de espejo oscuro. Un espejo que les mostró no solo la distorsión del otro, sino también sus propias heridas no resueltas, sus carencias emocionales, su necesidad de amor a cualquier precio. Y allí comienza el verdadero trabajo, la reconciliación con el propio deseo. Freud sostenía que el sujeto está dividido y que solo a través del reconocimiento de esa división es posible construir una subjetividad genuina. En este nuevo estadio, la persona deja de buscar completud en el otro y empieza a construir una vida donde el deseo propio es guía y no trampa. Reestablecer una relación sana con uno mismo implica aprender a decir no, a establecer límites, a identificar lo que es amor y lo que es dependencia. Implica también recuperar la alegría, el juego, el placer de estar vivo sin necesidad de aprobación constante. Es una vuelta al origen, pero desde otro lugar. Ya no desde la carencia, sino desde la elección consciente. En este camino aparecen nuevos vínculos, personas que no seducen desde la carencia, sino que acompañan desde la presencia. Relaciones donde hay reciprocidad, escucha, espacio para el error y la verdad. La psique, tras haber sido fragmentada, comienza a integrarse. Y ese proceso, aunque lento, es profundamente liberador. Más allá del narcisismo no hay una promesa de perfección, sino una apuesta por lo real, por relaciones posibles, humanas, imperfectas, pero verdaderas. Por una vida donde el amor no hiere, sino que sostiene. Donde el yo ya no se pierde en el otro, sino que se encuentra en cada elección, en cada límite, en cada sí y en cada no. Así se cierra este ciclo, no con la destrucción del narcisista, sino con la reconstrucción de quien ha decidido vivir desde la verdad